Hola, en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante y frecuentemente usado en la industria, especialmente en el proceso de destilación, el equilibrio líquido-vapor, o abreviadamente conocido como ELV. El equilibrio líquido-vapor describe la relación de una o más especies químicas entre la fase de vapor y la fase líquida. En este caso, construiremos un diagrama ELV para el sistema benceno-tolueno a presión constante usando Excel como herramienta principal. Tendremos en cuenta que la fracción másica de los componentes irá a un paso de 0.05 y aplicaremos la ecuación de Antoine en la determinación de algunas variables. Además de construir el diagrama, determinaremos el punto de burbuja, punto de ebullición del sistema y la composición de cada una de las especies en fase líquida y vapor. Para iniciar este ejercicio tomaremos una presión de referencia para nuestro sistema. En nuestro caso tomamos una atmósfera de presión o lo que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. A partir de ello definiremos cómo se desarrollará nuestro caso. Recordemos que la ecuación de Antoine es la siguiente, donde A, B y C son constantes previamente halladas y que pueden ser encontradas en el libro Smith-Van Ness. Si despejamos esta ecuación para la temperatura, nos queda la siguiente expresión. Con la presión que inicialmente le dimos a nuestro sistema y el valor de las constantes para el benceno y tolueno, podemos hallar entonces la temperatura de ebullición de ambos componentes. Ahora bien, con estas dos temperaturas lo que haremos es crear un aumento o tamaño de rango. Así, puesto que inicialmente mencionamos que trabajaríamos con un rango de paso de 0.05 en nuestra fracción molar, encontramos que el número total de datos para ese rango sería de 20. A partir de esto ya podemos construir nuestra primera columna, la cual correspondería a la temperatura de ebullición para benceno y tolueno. Es también la base para la construcción de nuestro diagrama. A partir de las temperaturas tabuladas, procedemos a hallar la presión de saturación a cada una de estas para nuestros dos componentes. Esto lo realizamos despejando nuevamente la ecuación de Antoine. Sin embargo, en este caso es para la presión y nos queda lo siguiente. Una vez obtenidas las presiones de saturación para cada temperatura en específico, procedemos a hallar las fracciones molares en cada fase de nuestros componentes. Para esto hacemos uso de la siguiente fórmula, donde P es la presión del sistema, P sub B es la presión de saturación del tolueno, P sub A es la presión de saturación del benceno y X sub A es la fracción molar en fase líquida. Ahora bien, para hallar la fracción molar en fase de vapor, simplemente hacemos un despeje y nos queda la siguiente expresión. Con las temperaturas y las fracciones molares de los componentes, ya podemos construir nuestro sistema líquido-vapor.
Construir el diagrama líquido-vapor se parte de una mezcla binaria, de manera que se pueda saber cuándo la sustancia se encuentra en líquido, en vapor o en mezcla. De tal forma, hallamos la línea de burbuja y rocío. En el diagrama, la temperatura versus presión molar. Se traza una línea con la composición de vapor en el eje X y la temperatura en el eje Y. Con esto da lugar a la línea de burbuja. Se realiza el mismo procedimiento cambiando por la composición del líquido en el eje X para poder encontrar la línea de rocío. Ya teniendo el diagrama equilibrio líquido-vapor, sabemos que está compuesto por tres puntos característicos: líquido, vapor y mezcla. La línea naranja es la línea de burbuja, por lo que todo valor después de esta nos indicará que la sustancia está en vapor. La línea azul es la línea de rocío, por lo que todo vapor después de esta indicará que la sustancia está en líquido. Y la área encerrada entre las líneas de burbuja y la línea de rocío da a entender que se generó una mezcla líquido-vapor en la sustancia. Para una mejor representación, realizamos los diagramas benceno y tolueno por separado. Si observamos el diagrama para el benceno, notamos que para una fracción molar de 0, es decir, cuando no hay nada de sustancia para el tolueno, hay una temperatura de corte correspondiente a la temperatura de ebullición de este. Sabemos que esta es 110.62 grados Celsius, como lo vimos tabulado anteriormente. Ahora bien, cuando el benceno o la fracción molar del benceno es 1, esa temperatura de corte corresponde a la temperatura de ebullición del benceno, es decir, 78.45 grados Celsius. Podemos observar además las regiones en las que se encuentra cada fase. Esto es muy importante puesto que nos ayudará a estudiar un punto en específico de nuestro sistema. Ahora, si analizamos el diagrama para el tolueno, ocurre prácticamente lo mismo. Podemos denotar la temperatura de ebullición para el benceno y para el tolueno mirando las fracciones molares. Como sabemos, la línea de rocío y la línea de burbuja están determinadas como la relación básica de la sustancia y la temperatura respectiva a esa fracción. Entonces, por medio de una regresión lineal en Excel, se selecciona de grado 6, puesto que la correlación de la aproximación lineal es mucho más exacta que las demás, entonces resultará la mejor descripción posible de esta curva de línea de rocío o línea de burbuja, por lo que la fracción molar me pueda dar una imagen correspondiente a esa curva con el mínimo error. Hallamos así el punto de burbuja y el punto de rocío de la fracción básica dada.
De esta forma, obtenemos que para el benceno y para el tolueno, el punto de burbuja y el punto de rocío son de 98,56 y 91,37. Se quiere calcular la composición líquido-vapor a una fracción molar constante, donde el compuesto está en dos fases, hallamos la isopleta, solamente agregando la línea a la fracción molar que va correspondiendo a los distintos valores de temperatura. Con la isopleta a una temperatura dada, usamos la regla de la palanca descrita en la siguiente ecuación para conocer la composición líquido-vapor en el sistema, donde N minúscula es el número de moles y X sub A es igual a la fracción molar. Con lo anterior, determinamos los puntos de corte de la línea rocío y línea burbuja, conociendo el porcentaje en fase líquida y el porcentaje en fase de vapor a la fracción molar dada. Para hallar la relación del tolueno y el benceno en la mezcla, primero debemos conocer la masa correspondiente y el peso molecular de cada compuesto. De tal manera, hallamos el número de moles y con la sumatoria de estos, con la siguiente fórmula, podemos calcular la fracción molar de cada uno de los componentes en la mezcla.